Buenas noches, América. De vuelta aquí en Clave Política, el espacio de reflexión de América Latina, de nuestra región y del Ecuador en particular. Esta noche hemos invitado a Pavel Muñoz, presidente de la Comisión de lo Económico de la Asamblea Nacional, alto dirigente de Alianza País, también para conversar, hablar, reflexionar sobre las perspectivas que le esperan al Ecuador con el nuevo gobierno al mando de Lenín Moreno Garcés. Bienvenidos. A un mes de haber asumido el nuevo gobierno en Ecuador, su economía es uno de los pilares fundamentales del debate en el contexto no solo local, sino también regional. 10 años de revolución ciudadana en medio de una crisis económica mundial y la caída del precio del petróleo no fueron impedimento para mantener una economía estable y en crecimiento. Así lo evidencia el último informe del Banco Central del Ecuador, que asegura que este país andino creció un 2,6% del Producto Interno Bruto en el primer trimestre del 2017. El informe señala también que ya se han registrado 2 trimestres seguidos en crecimiento positivo, y las razones del crecimiento se debieron al consumo interno y las exportaciones, refinación de petróleo, suministro de electricidad y agua, pesca, actividades de servicio financiero, comercio, entre otros, son las ramas de actividad que generan el crecimiento económico en el Ecuador. El 72% de las ramas de la economía tienen crecimiento positivo según el Banco Central del Ecuador, que es parte de la recuperación económica de Latinoamérica. Bienvenidos, buenas noches a todos y a todas en este nuevo espacio, en este nuevo momento de Enclave Política. Está con nosotros Pavel Muñoz, alto dirigente de Alianza País, presidente de la Comisión de lo Económico de la Asamblea Nacional, con quien vamos a conversar sobre lo que habíamos anticipado. ¿Qué pasa en el Ecuador? Bienvenido, Pavel. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, Orlando. Buenas noches y un saludo para los hermanos y hermanas de América. ¿Cómo está el Ecuador? ¿Cómo se vive ahora este nuevo momento con Lenín Moreno en la presidencia, la mayoría en la Asamblea y una oposición que parece disminuida? Está bien, pero vamos a trabajar porque esté mejor. Yo creo que este es el mandato que la gente nos dio en las urnas y esto es lo que vamos a hacer. Me parece que en síntesis, cuando la gente votó por nosotros y hemos ganado la presidencia de la Asamblea, hemos ganado la mayoría en la Asamblea, ganamos una consulta que hoy es importante para el conjunto de América Latina, donde le decimos sí a la patria, sí a un servicio público honesto, no a los paraísos fiscales. Y evidentemente la presidencia de la República, la gente nos dijo que sostengamos lo muy bien que se han hecho estos 10 años, que tengamos que hacer los ajustes que amerite el proceso, pero que fundamentalmente sostengamos también las políticas de Estado, así que eso es lo que vamos a hacer. Y estamos en ese tren. Pero la situación económica varió, se mejoró, parece que los datos del Banco Central de la semana anterior indican que hay un crecimiento de la economía, se superó el impacto que tuvo el terremoto, la caída de los precios del petróleo ya. Se está superando. Yo creo que hay que hablar el proceso de recuperación más que el hecho esté ya consolidado. Recordemos que los 2 últimos años fueron absolutamente complicados para América Latina en todo su conjunto y el Ecuador, al tener una economía dolarizada, mucho más. Cuando las economías vecinas hacen devaluaciones y con las devaluaciones permiten que sus productos de exportación se coloquen mejor en el mercado internacional, eso no lo puede hacer el Ecuador. Los ecuatorianos tenemos que cuidar nuestra economía respecto a la balanza comercial. Para que la gente nos entienda, esto en sencillo es que debemos exportar más que lo que importamos, porque cuando importamos sacamos dólares de la economía y una economía dolarizada funciona con dólares. Así que son buenas noticias, tenemos un segundo trimestre de crecimiento. Este primer trimestre respecto al mismo primer trimestre del año anterior, al segundo trimestre, del año anterior, registra un incremento de cerca de 2.6 puntos porcentuales de crecimiento, 2.6% de crecimiento. Esa es una buena noticia. Hay una mejor colocación de nuestras exportaciones por también beneficios, digamos, del acuerdo comercial con Europa. Pero se liberaron las barreras arancelarias o lo que se llamaba salvaguardias arancelarias hace aproximadamente 3 semanas, un mes, y el incremento de importaciones es una cosa que llama la atención y debemos cuidar eso. Claro. Estamos en pro de consolidar con el sector productivo un gran acuerdo nacional que en este orden de prioridad defienda, sostenga y aumente el trabajo existente. Eso vamos a hablar más adelante, pero antes, para puntualizar, ¿el contexto internacional ayuda para lo que está pasando en el Ecuador en este momento? ¿Se que han creado las condiciones, digamos, de menos presión sobre la economía, de modo que el programa de gobierno de Lenín Moreno, de Alianza País, pueda ejecutarse en el corto y mediano plazo? Lo que pasa es que una economía dolarizada es muy susceptible a lo que pasa en el sector externo, muy susceptible.
Te digo, cuando a nosotros, por esta geopolítica rara que tiene el mundo, pero lastimosamente así operamos, que te ponen a ti una calificación sobre tu buena conducta crediticia, que es el riesgo país, evidentemente, y nosotros necesitamos cubrir con crédito externo nuestras necesidades de financiamiento productivo, evidentemente te da unas condiciones distintas, digamos, las vulnerabilidades son complicadas. No tenemos moneda propia, insisto, no podemos hacer lo que hacen otros países, que es devaluar y colocar mejor sus productos de exportación, así que es una economía bastante susceptible a lo que pasa a nivel mundial. El precio del petróleo, a pesar de que hoy somos una economía, a la gente de América le decimos, somos una economía menos dependiente del petróleo y más dependiente de fuentes propias como digamos, un pacto fiscal que hay en el Ecuador que ha mejorado. Hoy nosotros pagamos más impuestos redistributivos que los impuestos regresivos. Esta es una buena noticia, pero de todas maneras el precio del petróleo es la principal fuente de ingresos de dólares de la economía. Con lo cual, si cae el precio del petróleo, evidentemente nuestro mercado de exportación tiene que estar mucho más dinámico, y al no poder devaluar, digamos, tenemos un conjunto de presiones internas. Pero hemos pasado la peor parte de la tormenta de buena forma. El gobierno apunta a un conjunto de nuevas medidas económicas y esperamos que esto termine de hacer lo que ya estamos, el proceso que ya estamos, de superar el momento Un minuto complicado. antes de pasar al corte, entonces, con este panorama, los argumentos de la oposición durante la campaña electoral se vinieron al piso, porque el panorama que ellos exhibían era prácticamente catastrófico y ellos venían a ser los salvadores de una situación económica muy complicada. Bueno, yo creo que el Ecuador siempre tuvo lastimosamente una oposición muy poco propositiva y siempre una posición catastrófica. En los últimos 10 años han ido quebrando el país cada 6 meses. Cada 6 meses quiebra, y así la historia en los últimos 10 años. Yo creo que hay condiciones estructurales en el Ecuador, sistemas vial, hidroeléctricas, proyectos para dotación de riego, que nos permiten y nos dan las condiciones para potenciar la productividad digamos, del aparato productivo privado, y eso es lo que vamos a hacer. Vamos entonces al corte, volvemos inmediatamente para seguir conversando con Pavel Muñoz aquí en Enclave Política. Volvemos. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política para seguir conversando con Pavel Muñoz, presidente de la Comisión de lo Económico de la Asamblea Nacional y alto dirigente, por supuesto, de Alianza País. Pavel, entonces, en este panorama que veíamos al principio, en la primera parte, lo que habría que pensar entonces es que los 10 años de Revolución Ciudadana liderados por Rafael Correa tienen sostenimiento, tienen sustentabilidad en los próximos 4 años con Lenín Moreno. Sí, claramente. Estos son 10 años que nosotros decimos enfáticamente fue una década ganada. Sentamos condiciones estructurales para que el país dé el salto de lo que necesitaba, y es una economía que genere mayor valor agregado. Y esto es lo que se hicieron estos 10 años. Lastimosamente tuvimos una crítica si invertíamos mucho, si no invertíamos mucho, pero hoy están ahí carreteras al servicio de la producción, hoy están ahí hidroeléctricas al servicio de nuevas industrias, hoy están ahí proyectos multipropósitos al servicio de la productividad del agro. Lo que debemos hacer es entonces sentarnos a la mesa en términos políticos y definir un acuerdo productivo, pero que comprometa a los dos lados de la mesa, Orlando y ciudadanía. A mí me parece que el gobierno puede comprometerse en tener una inversión pública que atraiga inversión privada, pelear contra la tramitología, dar previsibilidad. Yo no creo en una política tributaria que vaya hacia atrás, más bien creo que sí podemos hablar de previsibilidad de los próximos 4 años, tener una regulación que mida su impacto antes de emitirla, pero también necesitamos compromisos del otro lado, una reinversión de una parte de sus utilidades que se defienda. Una industrialización mejor del país, o sea, más productiva. Sí. Efectivamente, necesitamos que innoven sus procesos productivos, que le den mayor valor agregado, que aperturen nuevos mercados, que exporten más, y lo más importante para nosotros es que sostengan y amplíen la oferta de trabajo. Ahora, ¿cuál es el mayor obstáculo que tendría el gobierno, el proceso político del Ecuador para aplicar a plenitud su programa? Porque si nosotros nos fijamos en todo lo que dice la oposición, ciertos analistas y hasta algunos académicos, en la práctica el programa de Lenín Moreno solamente podría ser viable en la medida en que tenga altos precios del petróleo y una economía, digamos, más o menos estable en los próximos años. Necesitamos una cosa que lastimosamente suele no haber en la política, y es madurez de los actores políticos. Yo creo que esa oposición del todo no, necesitamos que, digamos, vayamos a una oposición propositiva. Nos hemos metido, y en este mes y medio de la Asamblea y mes de gobierno
todos los días y todo el tiempo hablamos de corrupción. Nosotros hemos dicho vamos a combatir frontalmente la corrupción y hay que fiscalizar. Pero no puede eso estar también por sobre las necesidades de legislación que nos pidió la gente. Las dos cosas tienen que estar equilibradas de ir a la par. Fiscalicemos, sí, hemos hecho un juicio político para los amigos de América Latina que no lo conozcan, donde se ha cesado, digamos, se ha puesto un voto de censura al que era Contralor General del Estado. Pero ok, entonces, ¿qué pasa con las leyes para garantizar trabajo? ¿Qué pasa con la ley de la seguridad social? ¿Qué pasa con una ley de artesanía? ¿Qué pasa con una ley de turismo? ¿Qué pasa con una ley que garantice lo que fue la propuesta del presidente Moreno? Cuidarnos a los ciudadanos en todo nuestro ciclo de vida y garantizar nuestros derechos. Así que me parece que no podemos estar desayunando, almorzando y cenando los temas de corrupción. Pero entonces, ahí cómo aparece y cómo funciona y tiene efectividad la propuesta política del diálogo, que vemos que todos los días el presidente Moreno se reúne con alguien, pero en los medios los discursos siguen siendo los mismos. El diálogo es la mejor herramienta de gestión política desde mi punto de vista. Sin embargo, creo que es adecuado marcar, delimitar un poquito mejor la cancha. Si terminamos hablando de todo, también hablamos de nada. Con lo cual me parece que hay que hablar de los grandes objetivos nacionales y de la agenda de justicia social que tiene el país y cómo profundizarla. En este marco, creo que eso necesitamos. El Ecuador suele ser injusto también cuando ha habido procesos de diálogo, para que la gente nos entienda. Si yo tengo 10 demandas y me aceptan 6, no felicito que me hayan aceptado las 6. Me levanto de la mesa diciendo que no me han aceptado las 4. Esto es un poco complejo. O también lo que suele pasar, yo soy malo para los adagios, los dichos populares, pero la gente dice, das la mano y se te agarran del codo. Entonces, lo que necesitamos es que, de alguna u otra manera, el diálogo deje ver la madurez de los sectores que somos oficialistas, deje ver la madurez de los sectores de oposición y vayamos en procura de los grandes objetivos nacionales. Recordemos que la gente votó por una agenda de gobierno y esa agenda está marcada por equidad, igualdad, justicia social, una economía al servicio de todos. Entonces no podemos vía del diálogo tampoco imponer, no creo que sea el sentido, pero de todas maneras hay que cuidar, imponer la agenda que no ganó en las el día de hoy estábamos viendo antes de entrar al programa un tuit del expresidente Rafael Correa con respecto al diálogo con la CONAIE y dice que parece que se le fue la mano o algo por el estilo. ¿Eso no está pasando que a lo mejor por ceder demasiado se conceden muchas cosas que eran política pública del gobierno anterior? Lo que pasa es que para los sectores de oposición y cierta derecha va a ser un gran negocio dividir al movimiento político entre los seguidores de un líder como Correa y los seguidores de un líder como Lenín Moreno. Y creo que no hay que darles ese gusto. El movimiento político al cual yo me pertenezco siempre ha tenido un debate profundo al interior. Cuando salimos a defender propuestas unificadas o ya tomadas, salimos monolíticamente a eso. No me parece muy antinatura lo que esté pasando. Un gobierno que entra debe ampliar un poco el espectro, incluso entre quienes no lo votaron, y un gobierno que sale, como bien lo está haciendo el presidente Correa, tiene que defender con énfasis las políticas que implementó en los últimos 10 años. El escenario de debate político me parece que está centrado en este momento en la Asamblea Nacional y creo que ahí también nosotros no podemos seguir en un debate que se obstaculiza, ¿no? Entre, bueno, ustedes han hecho esto, ustedes dejaron de hacer esto. Me parece que hay que darle un debate más propositivo a la ciudadanía. Y ahora, el diálogo nacional que está hablando no diluye de alguna manera esa presión potente que ha tenido el caso de Brecht en la discusión política para avanzar hacia adelante y no quedarnos solamente en esa discusión, en ese aspecto de la discusión. Es que aquí hay un gran problema, Orlando, y la gente de América que nos escucha. El único que ha tenido un cambio de posición respecto al momento de campaña es del presidente Moreno. Él dijo en campaña, mano extendida, y ya la abrió y ya está conversando. Él ha hecho lo que prometió en campaña. Pero los sectores de oposición no se mueven un solo centímetro de su propuesta de campaña. ¿Por qué? Porque creo que tienen otra agenda. Yo creo que hay algunos, no todos, siempre es odioso meter a todos en un mismo saco, pero hay un determinado sector de la oposición que yo creo que tiene una clara apuesta desestabilizadora. Que es un canal que sigue los procesos de América, veamos Brasil. Y a mí me parece que hay gente que quiere entrar en lo de Brasil. Alguien podrá decir, bueno, ¿qué pasó en Brasil? El tema es que le pusieron acusaciones a la presidenta Dilma Rousseff de todo. Hoy no lo han comprobado nada, pero hay una diferencia, ya no es presidenta. Claro, vamos a hacer un corte y inmediatamente volvemos para seguir hablando de este tema, particularmente el tema de la situación regional de América Latina en relación con el Ecuador. Volvemos inmediatamente.
Estamos de vuelta en Enclave Política, en la parte final, conversando con Pavel Muñoz. Pavel, estabas mencionando al final el tema del contexto latinoamericano, ese discurso de la oposición que más o menos se parece a lo que ocurre en Brasil, lo que está pasando con la oposición ecuatoriana. ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Qué hay? Algunos mencionan una agenda común, una estrategia común, que ya vemos a los extremos que llegan en Venezuela, pero en el Ecuador, ¿cómo se está manifestando eso? Bueno, nosotros dijimos claramente que hace 2 años veíamos ya un proyecto de restauración conservadora, no solo en el Ecuador, sino en la región. Comparten sus eslogans, sus discursos, sus estrategias de campaña, una lógica de postpolítica, y eso es lo que está pasando. La victoria del presidente Lenín Moreno fue y es una bocanada de oxígeno para los sectores progresistas, así debería entenderse y así debería trabajarse. Sin embargo, no dejan de embatir, digamos, con los temas construidos. Caso de Odebrecht, por ejemplo, ¿no? En el caso ecuatoriano te dicen, a ver, aquí porque tenemos esta ley, aquí porque ha operado un gobierno de izquierda, aquí porque se ha cooptado las 5 funciones del Estado, aquí porque ha habido dictadura de partido único. Y me pregunto, ¿eso ha habido en Colombia? No, igual penetró. ¿Eso ha habido en Perú? No, igual penetró. ¿En Panamá es un gobierno de derecha? No, igual penetró. ¿En República Dominicana hay 5 funciones del Estado que estén cooptadas por un solo presidente? No, igual penetró. Entonces, lo que vemos es que ahí operó una trama de corrupción, por ejemplo, ¿no es cierto?, que hizo daño y mermó la institucionalidad de cada uno de estos países. Sin embargo, termina siendo una estrategia, insisto, para arrinconar a los sectores progresistas, para decirle a la ciudadanía, los que son de los sectores progresistas no son progresistas, sino que son corruptos, y esto evidentemente merma el capital político. Insisto, nuestra victoria es una victoria fuerte y contundente en ese sentido, y debemos nosotros trabajar por darle una política positiva a la gente. Pero también hay un problema, es decir, la integración quedó como en un paréntesis, no hay nada, no hay secretario de la UNASUR, y entonces... No, yo creo que ahí sí le metieron una puñalada muy cerca del corazón al proceso de integración. Creo que ahí hay que ser muy autocríticos. Me parece que determinados países en su momento, la propia Argentina, el propio Brasil, no avanzaron como podíamos haber avanzado en la etapa de la integración. Fíjate, Orlando, si hubiéramos constituido el Banco del Sur o el Fondo de Reservas del Sur, ¿qué pasaba y cómo hubiéramos podido sortear la crisis de los 2 últimos años? Hubiera sido, digamos, fundamental. Menos dura. Hoy cuando tenemos gobiernos claramente conservadores o de derecha en 2 de los pilares de América del Sur, como pueden ser Brasil o Argentina, evidentemente la agenda queda absolutamente mermada. Yo creo que vamos a tener que pasar algunos años más para resucitar ese espíritu que existía en la cumbre de Punta del Este, cuando le enterramos al Alca, cuando después empezaron a ganar desde Lula, Kirchner, Morales, Correa, y tener ese ímpetu, digamos, de integración latinoamericana. Aquí sí no creo que haya que vendernos mentiras. Me parece que ese proceso de integración sí está muy golpeado, por lo tanto debemos reinventarnos las fuerzas progresistas, unas en el gobierno como nosotros, otras en la sociedad, como puede ser el caso argentino, como puede ser el caso brasilero, para recuperar la agenda que se quedó pendiente. De todas maneras, también hay críticas de la postura del Ecuador con respecto a Venezuela. Se abstiene de votar en la OEA, evidentemente es una conducta absolutamente soberana, y eso genera al interior del país sospechas sobre lo que va a hacer el gobierno de Lenín Moreno con respecto a la OEA. ¿Cómo miran ustedes desde la Asamblea, desde el Legislativo, el procedimiento implementado por el gobierno en relación con la OEA y Venezuela en particular? Lo que pasa es que hace poco veía una noticia que la Academia de la Lengua va a aprobar el término posverdad, lo va a incluir el término posverdad. Sí, y lastimosamente, como se ha comportado todo el ámbito internacional sobre Venezuela, y creo que a ratos la propia política comunicacional interna ya permite discernir adecuadamente cómo exactamente son las cosas. Yo ahí prefiero ser muy respetuoso con el proceso. Nosotros, digamos, en la lógica progresista apoyamos evidentemente a los gobiernos progresistas de toda América Latina, pero creo que necesitamos mayor pedagogía de saber dónde efectivamente están los puntos, digamos, del proceso venezolano. Con lo cual, para, digamos, no caer en ninguna apreciación equivocada, yo creo que nos falta poder entender, y ahí lastimosamente los medios de comunicación, si no tuviéramos opciones como las de Telesur, y eso no nos permiten tener una mirada objetiva o lo más cercana a la realidad, claro, ¿no? A la realidad. Y con respecto, ya con esto terminamos, además, la postura de Trump con respecto a Cuba. Desmontar un proceso que costó muchos años. Bueno, yo creo que ahí está el peor peligro que tenemos en este momento en política internacional para la región. No solo eso, sino todo el retroceso respecto a la política migratoria. Nosotros hemos hecho en la Asamblea Nacional una resolución
la semana anterior, demandando y rechazando profundamente esta lógica de deportación absolutamente perversa, ¿no? Volvemos a una lógica que siempre fue criticada por nosotros. Los capitales, esos pueden circular libremente, Así ¿no? es. Pero las personas, a esas les ponemos muros, a esas les ponemos trabas, les expulsamos y les quitamos sus sueños. ¿Son suficientes las declaraciones, la proclamación de comunicados? Evidentemente no, pero también ahí la geopolítica es tan fuerte que ¿qué hacemos ahí? Yo siento que los estadounidenses son fundamentalmente aquellos que tienen que reflexionar el tipo de política que decidieron y de alguna u otra manera lo cerrada que es para un proceso de integración latinoamericana. Nosotros somos respetuosos de la soberanía y la autodeterminación de todos los pueblos, no vamos a criticar la política interna, pero ya que la referencia es las relaciones con América Latina, además me parece que todavía son inciertas, ¿no? Claro, de alguna u otra manera, por ejemplo, nosotros tenemos que discutir la extensión de las preferencias arancelarias. Los sectores privados del Ecuador quieren un acuerdo comercial con los Estados Unidos, pero la gran pregunta es si Estados Unidos tiene esto hoy en su política. Claro, sí. Yo creo que tiene una política de mayor concentración interna con lo que eso supone, ¿no? Cierre de fronteras, una política migratoria restrictiva, una política comercial de protección a lo interno. Sin embargo, el resto seguimos pregonando las teorías del libre mercado, de los acuerdos comerciales, y nos damos cuenta de que ese centro político hegemónico y económico está haciendo un giro que me parece todavía no lo logramos advertir cuáles van a ser las dimensiones de ese giro. Muchísimas gracias, Pavel, muy amable, de verdad han sido muy sustanciosas tus declaraciones, tus pensamientos y reflexiones en esto. Y gracias a ustedes, estamos de vuelta en Enclave Política. Ustedes han escuchado los pensamientos de Pavel Muñoz. Aquí vendrán líderes, pensadores, académicos para reflexionar sobre lo que ocurre en América Latina, nuestra región y en el Ecuador en particular, aquí en Enclave Política. Buenas noches, desde la mitad del mundo.